Muy buenas noches, amados hermanos de MB Orizaba y de todos los lugares donde nos están escuchando y viendo. Les saludamos en el nombre de Jesucristo. Y bien, es maravilloso adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, cantarle salmos a su nombre. Es maravilloso. Eso atrae la presencia de Dios, ya que la palabra del Señor dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y les queremos invitar, antes de empezar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que comparta esta transmisión con sus seres queridos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de escuela, ¿verdad? Que comparta esta transmisión, porque cuánta gente necesita a Dios realmente en estos tiempos de la pandemia. Necesitan conocer que hay un Dios interesado en ellos, un Dios que los quiere sanar, un Dios que los quiere bendecir, que los quiere ayudar en todas las áreas de su vida. Bien, amados, ¿por qué no hacemos una oración? Y porque el grupo de alabanza ya está listo para empezar a adorar a nuestro amado Señor. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, queremos amarte y adorarte y te lo queremos expresar a través de cánticos, a través de alabanza, a través de adoración. Queremos exaltar tu bello y precioso nombre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, Padre, Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro Dios, y como tú eres nuestro Dios bueno, hoy te vamos a cantar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Recibe la gloria en el nombre de Jesucristo. Vamos, con las palmas ahí en tu casa. Te exaltamos, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia. Vamos, que dile, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria, te veo Dios, de gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu. Vamos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria, te veo Dios, de gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu. Te exaltamos, Jesús. En gloria, te veo Dios. De gloria, en gloria, te veo Dios. De gloria, en gloria, te veo
en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios. Cantando santo, bueno e incomparable Dios. Reino eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo y bueno e incomparable Dios. Cantando santo, bueno e incomparable Dios. Este día vamos a alabar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Estamos agradecidos con Él por lo bueno que Él ha sido en nuestras vidas. Vamos a cantarle todos. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios. Cantando santo, bueno e incomparable Dios. Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte me pudo detener, y tu poder para vencer.
imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener, y tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Exaltamos Jesús, Dios de lo imposible, tú eres grande. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Dios de lo imposible. Tú eres poderoso, soberano. Oh, tú eres digno. Te exaltamos. Toda la gloria, toda la honra sea a ti. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es Vamos, dilo. toda Tuya la es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muy buenas noches, familia. Qué bueno que siguen conectados con nosotros a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y bien, nos gustaría nuevamente pedirles en el nombre de Jesús el favor de que compartan esta transmisión con sus seres queridos, con sus amigos, bien con sus compañeros de escuela, de trabajo, bueno, con muchos conocidos que usted tiene. Comparta esta transmisión para que ellos también, así como usted y yo vamos a ser edificados, ellos también sean edificados a través de la preciosa y hermosa palabra de Dios. Bien, yo quiero que vayamos a, tengo una palabra para cada uno de nosotros. Esta palabra ya ministró mi corazón, ministró mi vida, ministró mi alma. Es una palabra preciosa, Isaías 53, versículo 4 al 5. El profeta Isaías escribe esta palabra más o menos en los tiempos de 712 años a 720 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y bien, él habló esta palabra y, ¿verdad? Lo espero para que busque en su Biblia o en su celular esta palabra de Isaías 53, versículo 3 y versículo 4, ¿verdad? 53 del 4 al 5. Y es una palabra donde habla que por las llagas del Cordero, cada uno de nosotros fuimos sanados. Mire lo que dice, ya lo tiene Isaías 53, versículo 4 y 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Como decía, esta palabra es una palabra de sanidad. Es una palabra que vemos el carácter de Dios, el amor de Dios para con su pueblo, cómo Dios habla esta palabra profética en los tiempos de Isaías, 700 a 720 antes de Cristo, y la gente empezó a creer esa palabra. ¿Y qué cree? La gente empezó a ser sanada. Aún no llegaba el Mesías, aún no llegaba Jesucristo a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y ya la gente tenía fe en ese sacrificio, y mucha gente fue sanada. ¿Cuánto más ahora necesitamos creer lo que pasó en la cruz del Calvario, que Jesucristo pagó por nuestras heridas, ¿verdad? Como dice acá, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, dice, nosotros curados. Y bien, qué importante es hablar de patología. Patología es una ciencia que estudia las enfermedades para cómo combatirlas a tiempo, antes de que esa enfermedad se prolongue, antes que esa enfermedad cause daños en algún órgano de nuestro cuerpo. Y es esta ciencia de la patología, que es el estudio de las enfermedades, y los científicos, los doctores, logran, ¿verdad?, a través de esta ciencia destruir toda enfermedad. Entonces es importante que cuando nosotros hablamos de patología en la iglesia, porque sí, en la iglesia a veces hay gente en la iglesia que está enferma, y no tanto físicamente ya, pero hay gente que está, ¿verdad?, tienen enfermedades espirituales. Entonces, qué importante es eso. Qué importante es eso que nosotros debemos conocer, por ejemplo, cuánta gente conoce de alguna enfermedad, de algún vecino, de algún pariente, o muchas veces en nuestros propios cuerpos puede haber una enfermedad, pero sobre todo, yo quiero hablar en esta noche acerca de las enfermedades espirituales. Y es tiempo de que nosotros sanemos, es tiempo de que la iglesia sea una iglesia sana, porque lo que está hablando el profeta no solamente está hablando de la obra de la cruz, que cuando dice que por su llaga fuimos sanados, no solamente está hablando de enfermedades físicas, sino está hablando de enfermedades emocionales y enfermedades espirituales, porque muchas veces es más fuerte una enfermedad espiritual, emocional, que aún una enfermedad física. Por ejemplo, ¿verdad? Hay tantos ejemplos que podríamos dar. ¿Cuánta gente está enferma que no quiere perdonar, que odia? Y sabe, eso es letal, no querer perdonar. Entonces es tiempo, mire, es tiempo de que usted y yo recibamos sanidad espiritual del alma, nuestro espíritu sea sano, y es tiempo de que la iglesia sea sanada. Es tiempo, ¿verdad?, de que logremos esos milagros, porque mire, el Espíritu Santo aún hace milagros y quiere Él seguir haciendo milagros. Y como le decía, para Él es fácil, para Él todo es posible. Él quiere hacer milagros en su vida, físicos, milagros emocionales y milagros espirituales, o sea, de sanidad física, de sanidad emocional y de sanidad espiritual. Y el tiempo de los milagros está vigente, ya que Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice una versión, y otra versión dice para siempre. Entonces, qué importante de que usted tenga una vida sana, que cuando usted vaya a la iglesia, ¿verdad?, cuando la iglesia se junte, la iglesia tiene que estar sana, porque la iglesia
La Biblia lo dice que somos el cuerpo de Cristo, pero muchas veces el cuerpo está enfermo. Muchas veces la iglesia está enferma y para eso murió Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, pero también pagó por nuestras enfermedades emocionales y por enfermedades espirituales. Y es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno seamos sanos totalmente, que cuando nos reunamos, ¿verdad?, nos reunamos solamente para edificarnos, solamente para hablar las cosas del reino, porque cuánta gente se reúne en un lugar físico que le llamamos templo, en el edificio, en el templo, pero muchas veces se junta pues para traer cosas como chismes, hablar mal de una persona, y eso es una enfermedad espiritual. Esa es una enfermedad espiritual, pero la iglesia tenemos que creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y bien, yo quiero que veamos los tipos de enfermedades espirituales que hay en la iglesia. Hay enfermedades espirituales. Quiero hablarles de algunas enfermedades. Mire, yo quiero que vaya a Mateo 24. Mateo 24 nos habla de una enfermedad. Es la primera enfermedad que le voy a hablar. Le voy a hablar de varias enfermedades y mucha gente está enferma en la iglesia. Y la iglesia no debe de estar enferma. Para eso, lo que nos dice el profeta, que Jesucristo pagó, y les vuelvo a reiterar, no solamente por nuestros cuerpos físicos, también para que seamos sanos emocionalmente y que seamos sanos espiritualmente. Por ejemplo, la gente de doble ánimo, eso es una enfermedad. Esa es una enfermedad. Pero quiero hablarle primero de la primera enfermedad que está en Mateo 24, 12. Ya lo tiene ahí. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo que el amor se enfríe. Estamos en el templo, estamos en la iglesia, nos congregamos, pero desafortunadamente el amor está frío. No nos provocamos al amor unos a los otros, no nos hablamos con amor. Y qué importante es el amor. De hecho, Pablo en una de las epístolas, la primera epístola de los Corintios, nos habla del amor. Qué importante es el amor. El amor, el verdadero amor, dice la Escritura, echa fuera todo temor. Entonces la iglesia se ha enfriado en ese amor. Por eso es que la iglesia, como se ha enfriado en ese amor o el resfrío del amor, en los matrimonios ya no está esa palabra de amor, ya no está esa palabra dulce. Muchas veces está la palabra fuerte. Y cuando conocemos la Escritura, cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, entonces se acaban esas palabras de amor, esas palabras dulces, esas palabras de fe, esas palabras fundamentadas en el amor de Dios. Y muchas veces los matrimonios se vuelven matrimonios disfuncionales, matrimonios ásperos, matrimonios donde pues no impera el amor, ¿verdad? Y con el tiempo llegan hasta el divorcio, llegan hasta los insultos, llegan hasta los pleitos, hasta los golpes, bueno, llegan a destruirse totalmente y al maltrato, tanto maltrato psicológico, maltrato físico, y todo eso, porque dice acá, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que la maldad se enfrió, la maldad se multiplicó en la vida de aquella persona y sabe, el amor empieza a desaparecer. Y esa es una enfermedad que tenemos que venir a los pies de Cristo para que Él sane nuestra enfermedad. Así es el amor de Dios. El amor de Dios viene para con nosotros y el amor de Dios nos levanta. Yo quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 2. Mire, quiero hablarle Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Amado, ¿desde cuándo no le dices a tu esposa que le amas? Esposa, ¿desde cuándo no le dices a tu esposo que le amas? Muchas veces están juntos solamente por una obligación, pero no están
fundamentados en el amor. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se deja el primer amor. ¿Sabe? El primer amor es Dios. El primer amor es estar con Dios, amarlo a Dios. Entonces, cuando dejamos ese primer amor, por consecuencia, vamos a vivir una vida irritada dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro del hogar. Y es lamentable cómo hay matrimonios que se han enfriado porque se han alejado del primer amor. Ya no tienen esa pasión, ya no tienen esas ganas de estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, contemplando la hermosura de su santidad, llenándose de su presencia, sino que se han alejado y el amor se empieza a enfriar, como dice Mateo 24:12. Y esa es una enfermedad que tenemos que venir a Cristo. Tenemos que venir para que Cristo nos sane, para que Él nuevamente vuelva a poner su presencia en cada uno de nosotros. ¿Es tu problema eso? ¿Es una enfermedad que está dentro de tu vida, dentro de tu matrimonio, dentro de tu hogar? Ven a Cristo para que Él sane esa enfermedad que te va a llevar a la destrucción. ¿Cuántos hijos se van del hogar porque ya los padres pelean y los hijos ven esos pleitos y los hijos ya no reciben también ese amor de Dios, sino reciben palabras deshonestas, desafortunadamente? Entonces, tenemos que volvernos a Dios para que de esa manera el resfrío del amor no reine en nuestros corazones. Por eso dice acá, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete, varón, mujer, familias, matrimonios. Tenemos que volvernos a Dios, porque esa es una enfermedad. Es una enfermedad, y ¿quién la puede sanar? Solamente el Señor. Perdón, quiero hablarle de la segunda enfermedad. Y esta enfermedad está en Segunda de Pedro. Vaya por favor a Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Sabe, también esta es una enfermedad muy fuerte. Es una enfermedad que está destruyendo a muchas personas. Y es la enfermedad de la ceguera espiritual. Estar ciego. Mire lo que dice acá, Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, cuando dice el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Vamos a ver cuáles cosas, como dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Son las cosas que muchas veces no están dentro de nuestra vida y eso nos hace tener la vista corta, estar ciegos espiritualmente. Entonces, qué importante es eso, que nosotros dejemos esa ceguera. Quiero que vayamos a Apocalipsis, por favor, versículo 3, y cuánta gente en la iglesia está ciega espiritualmente, tiene la vista muy corta, no alcanza a ver que está destruyendo a su familia, que está destruyendo a su cónyuge, que está destruyendo a sus hijos, que está destruyendo sus relaciones, que está destruyendo, a sus amistades. Y necesitamos, ¿verdad?, que el Señor abra nuestro entendimiento, que son nuestros ojos espirituales, para poder darnos cuenta por los caminos en que estamos llevando nuestra vida. Apocalipsis capítulo 3 les decía en el versículo 14, mire lo que dice. Por tanto, dice en el versículo 14, me voy a poner los lentes porque el que está ciego soy yo. Mire lo que dice. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, oiga, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, dice, para que veas. Entonces, qué importante es esto. Esta ceguera está metiendo a mucha gente en graves problemas, porque no alcanzan a ver y no alcanzan a discernir, no alcanzan a comprender la palabra del Señor. Muchas veces en la iglesia se da el mensaje y la gente sale igual de que como entró. ¿Por qué? Porque la gente está corta de mirada, de vista, perdón. Entonces, no alcanzan a comprender lo que el Señor habla, lo que el Señor tiene para ellos. Tienen la vista muy corta, pero ellos se sienten que lo saben todo. Pero lo que dice acá, dice, está tremendo esto, dice, porque tú dices, el versículo 17, 3:17 de Apocalipsis, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Él nos da el consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios, dice, para que vea. Qué tremendo es esta enfermedad. Es esta enfermedad de la ceguera espiritual. Varón, mujer, amigos, hermanos, familias, volvámonos a Dios. Tenemos ese problema de ceguera espiritual. El Señor dice, yo te aconsejo. O sea, lo que está diciendo, ven a mí y yo voy a ungir tus ojos. Yo voy a poner colirio en tus ojos. Yo voy a poner mi presencia en tus ojos. Yo voy a poner mi realidad en tus ojos, en tu vida, para que te des cuenta, para que sepas por el camino por donde estás yendo. Entonces, qué importante es, amado, atacar esta enfermedad de la ceguera espiritual. Hay mucha ceguera espiritual dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que no ha madurado. ¿Y sabe por qué no ha madurado? No ha llegado, como dice el libro de Efesios, a la estatura del varón perfecto. Es por la ceguera espiritual, porque no comprenden la palabra, no tienen entendimiento de la palabra, no saben discernir la palabra porque están ciegos espiritualmente. Entonces, esta es una enfermedad que está trayendo muchos problemas también al cuerpo de Cristo. Si es su caso, si es mi caso, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere abrirnos los ojos para que nos demos cuenta de la realidad, de las cosas, para volvernos a Dios. Quiero hablarle de otra enfermedad, de la tercera enfermedad. Yo le puse la enfermedad de la mala digestión. Hay mala digestión en cuanto a la palabra. Quiero que vayamos, por favorcito, a Hebreos. Hay mucha mala digestión dentro del cuerpo de Cristo. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 5. Ya lo tiene. Capítulo 5, el versículo 13 y versículo 14. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cuánta gente, verdad? Debiendo ser ya maestros, es necesario, dice el apóstol Pedro, que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la fe. Mucha gente no crece en el conocimiento de la palabra, permanecen como niños, como cuando dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no podía hablarles como a personas espirituales, ¿verdad?
personas maduras, porque aún sois niños, habiendo tantos problemas. Y les habla el apóstol Pablo a los Corintios una serie de problemas, que había chismes, disensiones, bueno, muchos problemas había. Y desafortunadamente eso hay en las familias cristianas, en los hogares. ¿Sabe por qué? Por la mala digestión. No saben digerir bien la palabra. No saben, como dice la Escritura, tomar lo bueno y rechazar lo malo. Y muchas veces la iglesia toma más lo malo, se alimenta más de la maldad que de lo bueno. Por eso es una mala digestión. Por eso dice Hebreos 5:13, lo volvemos a leer en el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los entendimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso hay mala digestión, porque hoy la iglesia no entiende, no comprende, digiere mal la palabra. Aún dentro del cuerpo de Cristo se cumple esa palabra que dijo el profeta Isaías, que llegará el tiempo, y este es el tiempo, que a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le van a llamar bueno. Es por la mala digestión de la palabra. ¿Cuánta gente tiene, como yo exagero, 1500 años dentro del cristianismo y aún siguen con la mentalidad de niño? Aún siguen como un pequeño arbolito bonsái, aún siguen en la leche espiritual. No han llegado a tomar el alimento sólido por su falta de madurez. Y yo me atrevo a decir, no importa que me meta en problemas, que me encantan los problemas, Dios me saca. Yo veo una iglesia que está creciendo numéricamente, pero una iglesia inmadura, una iglesia que no es madura en el discernimiento de la palabra, en el discernimiento del bien y del mal. Yo hablaba al principio de la enfermedad, de la falta de perdón. ¿Cuántas veces la iglesia se le habla, debes de perdonar porque Jesucristo lo habló? Y cuando oramos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, muchas veces la iglesia, por su mala digestión, no entiende lo que dice la palabra del Señor a través de Romanos, cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo 12, cuando le dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y luego sigue diciendo, no seas vencido por el mal, sino vence el mal, ¿sabe cómo? Con el bien. Pero cuando la iglesia quiere atacar el mal con el mal, eso habla que la iglesia es una iglesia inmadura, que no ha entendido lo que dice al apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 6, cuando habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces la iglesia está peleando en la carne y no entiende que el Señor ha dicho, mía es la venganza. Pero el hombre o las mujeres creyentes muchas veces por su inmadurez, ellos toman cartas en el asunto y ¿sabe qué? Vienen a ser un grave testimonio para el cuerpo de Cristo. Y todo por esa enfermedad de la mala digestión, que no saben comprender la palabra, que no saben esperar en Dios en cualquier problema, por su mala digestión. Y necesitamos perfeccionarnos en la palabra. Necesitamos perfeccionarnos, ser maestros de la palabra, ser maestros, ¿verdad?, del conocimiento de las cosas del reino. Tener siempre esa palabra de fe en nuestros labios, para cuando aún los que no conocen nos pidan una palabra, saberles contestar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia es clara cuando Jesús habló y lo dijo 2 veces. Nos lo dice en Mateo 4:4 y también nos lo dice en Lucas 4:4. Es lo mismo, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios o de la boca de Dios. Entonces,
Tenemos que alimentarnos de la palabra y tenemos que crecer hasta a la estatura del varón perfecto, y tenemos que lograr, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros, hablando de usted y de mí por supuesto, tenemos la mente de Cristo. Cristo tenía la mente del Padre, o sea, el conocimiento, la voluntad del Padre, la palabra del Padre. Cristo en ningún momento de su ministerio, aún desde que nació, mostró inmadurez. Cuando tenía 12 años se perdió, se le perdió a sus padres. Lo buscaron en la compañía ahí con sus familiares y regresaron a Jerusalén. ¿Sabe dónde lo hallaron? En las escalinatas del templo, hablando con aquellos hombres que tenían conocimiento, con aquellos rabinos que tenían conocimiento de la palabra del Señor. Y le dicen sus padres: ¿por qué nos haces esto, hijo? Y él les dice, el amado Jesús, cuando tenía 12 años: ¿no sabéis, como diciéndole, padre, madre, que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Y eso habla de madurez. Tenía 12 años, pero tenía una madurez que dice la Escritura, no lo digo yo, acá lo dice. Los hombres estaban asombrados del conocimiento que había en aquel chico de 12 años. ¿Por qué había ese conocimiento? No porque fuera Dios, sabemos que Jesús es Dios, simplemente él tenía esa virtud, él tenía esa tarea, ese esfuerzo de conocer el ABC de la palabra. Y no solamente el ABC, sino de A a la Z conocía a los 12 años. Iglesia, necesitamos madurar, necesitamos saber digerir la palabra del Señor. Aun cuando del púlpito, se te da una palabra de exhortación, tienes que tomarla. No, que está muy dura la palabra. Es como el doctor. Es como un doctor. A veces el doctor es muy fuerte. El medicamento que te pone, te logra poner una inyección. Es dolorosa. Que por cierto, yo las odio, las inyecciones, no me gustan. Pero a veces cuando es necesario, pues tengo que decir que sí, aunque me duela. Así es Dios. Es tiempo de madurar. Es tiempo de salir de esa actitud de niño, de esa pequeñez mental. Entonces, es por la mala digestión que tenemos de la palabra del Señor. Y esa es una enfermedad muy grave también, que no te deja madurar, que no te deja crecer, que no te deja llegar a una estatura del varón perfecto. ¿Cómo la vas a sanar? Viniendo, como decíamos, Mateo 4:4 y Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escudriñando la Escritura, como dijo Jesús. Jesús lo habló acerca de escudriñar las Escrituras. Si usted va conmigo a un versículo muy conocido, Juan 5:39, Jesús lo habló, ¿verdad? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nosotros nos abocamos a estudiar la Escritura, a escudriñarla, ahí empezamos a madurar, a vivirla, a ponerla por obra. Pero es que esta no me gusta. No. Toda la palabra edifica. Toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda la palabra edifica. Bien, quiero pasar a la cuarta enfermedad. Esta es la enfermedad, la titulé falta de oír o sordera espiritual. Juan 10:3. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, qué importante es eso, saber oír, saber discernir, saber discernir la voz del maestro. Dice, y esta es la cuarta enfermedad, la falta de oír o la sordera espiritual. Juan 10:3 dice así: a este abre el portero y las ovejas, dice, oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Sabe por qué? Dice, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán,
sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hoy en día hay una falta de oír, hay una sordera espiritual. ¿Cuántos creyentes escuchan la voz del extraño? ¿Cuántos creyentes escuchan la voz del enemigo? Sí, cuando tú y yo podemos vivir en temor, en temor, ¿qué me va a pasar? El coronavirus me va a matar. Estás escuchando la voz del enemigo. Tienes que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, y empezamos con la voz de Dios, Isaías 53, 4, que Él pagó por nuestras enfermedades, que por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, yo no tengo miedo que el coronavirus me vaya a pegar. Yo no tengo miedo de ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque escucho la voz del Señor. Y la voz del Señor dice que su voluntad es de que yo sea sano. De hecho, desde el Éxodo 14, 26 dice, y ninguna enfermedad que envíe a los egipcios os enviaré a ustedes, o sea, a vosotros. Entonces, esa es la voz del Señor, es la voz que debemos de escuchar y no la voz del temor, no la voz de que qué me va a pasar, no la voz de que voy a morir de esta enfermedad. Proverbios capítulo 1, y qué importante es oír la voz del Señor, llamar esa voz y apropiarse de esa palabra, meterla a nuestro corazón esa palabra. No oigas la voz del enemigo que te dice, en este tiempo vas a quedar postrado ahí en el desierto. No es cierto, mira, Dios, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, dice el salmista. ¿Por qué no teme él? Porque dice, porque Él está conmigo. Obviamente, ahí está la voz del Señor. Ahí está la palabra del Señor. Entonces, en Proverbios capítulo 1, versículo 33, qué importante es conocer esta palabra. Dice, mas el que me oyere, o sea, mas el que me oyere, habitará confiadamente. Aquí no habla de temor. Aquí la voz del Señor no me está hablando de temor, me está hablando de confianza. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente. Y luego mire lo que sigue diciendo, y vivirá tranquilo. No dice que vamos a vivir con temor, y vivirá tranquilo sin temor del mal. No va a haber temor cuando sabemos escuchar la voz del Señor. Tenemos que sacar toda esa cerilla espiritual que nos está produciendo temor, que nos está produciendo no escuchar la voz del Señor. ¿Sabe? El Señor no habla palabras de derrota. ¿Cuánto creyente habla palabras de derrota? Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Iglesia, ¿por qué hablas palabras de derrota? No se puede, de esta Dios no me va a sacar, está muy difícil que Dios me ayude en esta situación, no creo que este cáncer Dios lo sane, no creo. Y empezamos a hablar, ¿verdad? Un sinfín de palabras negativas. Cuando Dios, ahora Dios digo, ¿por qué se habla tanta palabra negativa dentro del cuerpo de Cristo? ¿No será entonces que la iglesia tiene el problema de la sordera espiritual? Tiene el problema de sordera espiritual que no sabe escuchar la voz del Señor. La voz del Señor, mira, la voz del Señor dice que te va a ir bien. Es lo que hablamos en Proverbios 1:33. Al que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esa es la voz del Señor. Esa es la voz que debemos de escuchar en todo tiempo. Mateo, quiero que vayamos a Mateo capítulo 7. Mire, no debemos hablar palabras de fracaso, palabras de fracaso. Ya lo tiene Mateo 7:26, quiero hablarle de esto, mire. Mateo 7:26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena,
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, dice, y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabe por qué? Escucharon la voz, pero no la vivieron. La palabra del Señor es oírla, como dice el libro de Santiago, ser oidores, pero también nos habla de ser hacedores. No tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, vivir en esa dirección que marca la palabra del Señor. Entonces, iglesia, qué importante es que la iglesia sea sana de toda enfermedad, que las enfermedades espirituales, como hablamos, estas enfermedades están dañando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay gente que está enferma físicamente, pero ¿sabe qué? No están enfermas emocionalmente y no están enfermas espiritualmente. La peor enfermedad es la enfermedad emocional y la enfermedad espiritual. Esa es la peor. Iglesia, volvámonos a Dios, volvámonos al Señor. El Señor quiere sanarnos, el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere sanar el cuerpo de Cristo, para que de esa manera tú y yo podamos ser hombres y mujeres de Dios que edifiquemos con nuestras palabras. Jamás en un hijo de Dios se deben de escuchar palabras negativas, palabras deshonestas, palabras de derrota, porque ese no es el lenguaje divino. El lenguaje divino es la palabra del Señor. La palabra, tenemos que saber escuchar, porque para hablar yo tengo que escuchar lo que Dios está hablando y lo que Dios habla de mí. ¿Cuánta gente en la iglesia viene a la iglesia, aplaude, danza, grita y hace muchas cosas, pero ha perdido su identidad? Ha perdido su identidad. Y esa es otra enfermedad, la enfermedad de perder su identidad. ¿Sabe? La misma palabra que Dios habló acerca de Jesús cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, esa palabra la tienes que recibir usted y yo. Cuando salió del agua, el Espíritu de Dios vino en forma de paloma a la vida del Cordero, a la vida de Jesús, y se oyó una voz en los cielos. Y esa palabra, quiero decirte, que fue soltada para Jesús, usted y yo no tenemos que apropiar de esa palabra que nos trae identidad. ¿Cuál es? He aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Iglesia, volvámonos a Dios. Dios quiere sanarte. ¿Por qué no oramos en esta noche? Oremos, oremos. Y me faltaron más enfermedades, pero el tiempo después, tal vez en otro jueves les hable de otras enfermedades espirituales que están dañando el cuerpo del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, precioso Dios, gracias porque en la cruz del Calvario no solamente pagaste nuestras enfermedades físicas, sino que también pagaste, Señor, por todas nuestras enfermedades emocionales y por todas nuestras enfermedades espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sanes a toda aquella persona que se ha enfriado en el amor. Yo te pido que sanes a toda aquella persona que está ciega espiritualmente, Señor, que no alcanza a ver tu palabra. Señor, yo te pido que sanes a todos aquellos creyentes, hombres y mujeres jóvenes que tienen una mala digestión de la preciosa y maravillosa palabra tuya, porque tu palabra no nos daña, al contrario, es alimento para nuestras almas y es liberación para nuestras almas. Señor, yo te pido también que sanes, Señor, esa falta de oír o esa ceguera espiritual. Yo te pido que sanes a tu pueblo, sana a tu amada iglesia en esta noche, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te lo ruego, Padre, haz milagros. Yo sé que tú haces milagros de sanidad, porque yo soy un
un testimonio de milagro de sanidad, pero también haz milagros sanando tu cuerpo, Señor, la iglesia, que la iglesia sea libre de todas estas enfermedades que estamos hablando, Señor, sea libre de toda enfermedad en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén. Iglesia, gracias. Gracias, Dios quiere sanarnos. Gracias. Nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana para seguir orando. Tenemos nuestra prédica a las 11, nuestro culto, ¿verdad?, presencial. Estamos, para los que no nos conocen bien, somos MBI Orizaba en el estado de Veracruz. Estamos en Orizaba, Veracruz, en la calle Norte 8, número 653, entre Oriente 13 y Oriente 15, en la colonia Centro de Orizaba, Veracruz. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones.